Tener Windows en tu Mac no es nada nuevo. Pero tener Windows 11 en tu Mac con OpenCore Legacy Patcher, es decir, no solo tener tu macOS último y actualizado en un Mac no compatible, sino también tener Windows 11 no compatible en un Mac obsoleto, ahora sí es posible. Y es que, amigos y amigas, os prometí un vídeo muy interesante y aquí lo tenéis. Quédate hasta el final del vídeo y regálame un like si te gusta, porque el esfuerzo que he realizado ha sido brutal, con el fin de poder explicártelo todo paso a paso para que puedas seguir el proceso desde el principio hasta el final de forma satisfactoria y contemplando todos los escenarios posibles. Así que prepárate, ponte cómodo y vamos al vídeo. Como sabéis, podemos tener dentro de nuestro Mac Windows de dos formas posibles. La primera de ellas sería virtualizado, es decir, usar una aplicación de terceros como VMware o como Parallels Desktop para poder instalar dentro de nuestro equipo en un trozo de disco duro el sistema operativo de Microsoft. La ventaja que esto tiene es que no tenemos que hacer ninguna partición, que podemos utilizar a la vez Windows y Mac y que el proceso de instalación y de gestión es muy sencillo. Pero el gran inconveniente que tiene es que nuestra máquina virtual va a usar recursos y va a usar parte del hardware que tiene macOS. Y por lo tanto, para aquellas aplicaciones de Windows, como juegos, como aplicaciones de diseño en 3D, como programas de música que usen plugins muy sofisticados, puede ser que no cumplan con los requisitos de potencia que nosotros necesitamos y por lo tanto nos sea insuficiente esta virtualización. Es por eso que muchos usuarios prefieren tener Windows instalado en una partición de forma que el inicio, el arranque de Windows sea totalmente nativo dentro de su Mac y de esa forma podamos usar todos los recursos, tanto de memoria, CPU, gráfica, etcétera, a una disposición al 100% para Microsoft Windows. Evidentemente, esto supone una gran ventaja a la hora de trabajar, por ejemplo, con juegos, a la hora de hacer diseño en 3D, por ejemplo, o a la hora de trabajar con cualquier otra plataforma de vídeo, de fotografía, etcétera, que requiera una alta demanda de potencia. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues bien, lo primero que vamos a necesitar es un pendrive de 16 GB o más. Y lo segundo que vamos a necesitar es una imagen ISO, es decir, el programa original de Windows 11. Una vez tengamos estas dos herramientas, el pendrive y la imagen ISO de Windows, podemos comenzar con la preparación de la instalación. Así que vamos a nuestro equipo, a la pantalla. Muy bien, en primer lugar, para crear nuestra instalación de Microsoft Windows 11, necesitamos tener por un lado nuestro pendrive que tenemos aquí, que debe tener mínimo 16 GB de espacio en disco, y en segundo lugar vamos a ver la utilidad de discos. Aquí tenemos nuestra utilidad de discos con la distribución de las particiones que tenemos. Si os dais cuenta, yo tengo aquí mi partición de OpenCore Legacy Patcher con macOS Sonoma, y lo que necesito es hacer una nueva partición dentro del espacio que me queda libre para poder instalar Microsoft Windows 11. Uno de los requisitos que nos pide Microsoft es que su partición debe tener mínimo 66 GB. Así que, en primer lugar, lo que vamos a hacer es crear esta partición, pero no vamos a hacerlo desde aquí. En segundo lugar, necesitamos tener nuestra imagen ISO de Windows 10 o Windows 11, que son los que nos permite Boot Camp. Para ello nos vamos a ir directamente a la página de Microsoft, en concreto al enlace que os dejo abajo, en la descripción del vídeo, que sería esta página de aquí, desde donde nos va a pedir en primer lugar la opción de descargar una imagen ISO de Windows 11. Nosotros en el cuadro desplegable vamos a seleccionar Windows 11 Multi-Edición. Quiere decir esto que esta imagen ISO va a contener dentro no solo Windows 11 Home, sino versión Pro, etcétera. Todas las versiones que componen Windows 11. Le diríamos descargar. Ahora nos va a preguntar el idioma del producto. Nosotros aquí vamos a seleccionar nuestro idioma. Yo en mi caso voy a coger español de España. Vosotros solo tenéis que elegir el que más se corresponda a la opción que deseáis. Y le damos a confirmar. Ahora
nos indica que se va a descargar la versión de 64 bits de Windows 11, que es la única que existe. Ya los sistemas operativos son todos de 64 bits. Y comienza la descarga. Una vez completada la descarga, nos traemos la imagen ISO desde la carpeta descargas al escritorio para tenerla aquí bien localizada. Y ahora tenemos que fijarnos en lo siguiente. Por un lado, si abrimos la utilidad de discos, vamos a encontrar aquí cómo está compuesta nuestra estructura de particiones. En mi caso, ahora mismo solo tengo una partición con macOS Sonoma. Y aquí tenemos todo el espacio libre, que son 567 GB, para poder hacer una partición que contenga Windows 11. En nuestro caso, esta partición debe tener como mínimo 66 GB. Así que nos venimos a la carpeta Aplicaciones y dentro de ella la carpeta Utilidades. Y nos encontramos aquí un icono correspondiente al asistente de Bootcamp. Lo abrimos y nos indica lo siguiente, que este asistente nos va a ayudar en todos los pasos para poder crear tanto una unidad USB con los drivers de Windows 11 y por otro lado a particionar el espacio en disco. Le damos a continuar. Aquí nos aparecen una serie de casillas que podemos o no marcar. La primera de ellas es crear un disco de instalación de Windows 10 o una versión posterior. Es importante tener en cuenta que ya el asistente de Bootcamp no nos va a permitir utilizar versiones anteriores de Windows 10. Nosotros vamos a dejar esta casilla marcada para que nos cree el pendrive, porque junto con el pendrive nos va a crear el archivo de software de compatibilidad, es decir, nos va a copiar dentro de este disco USB todos los drivers correspondientes a la red, tarjeta de sonido, tarjeta gráfica, cámara EyeSight, el teclado, los LED de teclado si los tenemos, los sensores, etcétera, que son necesarios para que el sistema operativo de Microsoft reconozca todo el hardware de nuestro macOS y pueda hacerlo funcionar. Y la tercera opción es que proceda, una vez creado el disco, a instalar Windows 10 o una versión posterior. Y le decimos continuar. Aquí tenemos por un lado que nos ha detectado el disco USB que tenemos conectado. Y tenemos que proporcionarle la ubicación de la imagen o el archivo ISO con Windows 10 o superior. Lo seleccionamos y nos vamos al escritorio. Y dentro del escritorio seleccionamos Windows 11, la imagen que nos habíamos descargado. Le damos a abrir y ya tenemos por un lado la imagen y nuestro disco USB. Y nos indica que los datos de la unidad USB se van a perder al formatearlo, puesto que esta unidad la va a preparar con el formato que Windows reconozca. Continuamos, ponemos la contraseña y empieza a crearse esa unidad. Vais a ver cómo se desmonta para formatearla y cómo vuelve a montarse con la etiqueta ya de Windows Install, WinInstall, y empieza a copiar los archivos de Windows. Una vez se ha completado el proceso de creación del pendrive, tenemos que elegir el tamaño de la partición de Windows. Pero antes hay que tener en consideración que este pendrive que hemos creado nos sirve única y exclusivamente para nuestro modelo de Mac. Si yo tengo un iMac, solo me va a servir para mi iMac. No me va a servir para un MacBook Pro, no me va a servir para un MacBook Air y no me va a servir para otro iMac que sea de otra fecha diferente de fabricación. Segundo, si echamos un vistazo al contenido de nuestro disco USB, vamos a encontrar las carpetas propias de Windows y una muy especial que necesitaremos probablemente más adelante en el último paso de instalación de Windows, que es esta carpeta Bootcamp, porque aquí dentro se encuentran todos los drivers de Apple, de nuestro sistema: procesador, red, Wi-Fi, el puente, la gráfica, tarjeta de sonido, etc. Esta carpeta, por lo tanto, veréis más adelante que vamos a tener que recurrir a ella para completar la compatibilidad del hardware con nuestro Windows. Ahora bien, puesto que Windows nos dice que mínimo tenemos que tener 66 GB, nosotros vamos a darle, yo os recomiendo que le pongáis un poquito más. Por ejemplo,
98 o 100 gigas. Esto es una barrita deslizante con la que podemos jugar a la izquierda o a la derecha para modificar el tamaño de nuestra partición. Y una vez que tenemos el espacio deseado, le decimos instalar. Y esto lo que va a hacer es crear la partición de disco. Nuestro Mac se va a reiniciar de forma automática y posiblemente sin avisar, así que intentad no estar trabajando o no tener ningún documento abierto para evitar poder perder información. Es muy importante que durante el proceso de preparación de las particiones o durante todo el proceso de funcionamiento de Bootcamp no tengamos ninguna aplicación abierta o funcionando con información con la que estemos trabajando. Porque justo cuando el asistente de Bootcamp termine de particionar la nueva unidad para Windows, el sistema se va a reiniciar de forma automática y cualquier cambio que no hayamos guardado si estamos trabajando con alguna aplicación, es posible que podamos perderlo. Si os fijáis aquí, dentro de la utilidad de discos, vemos la unidad que nosotros le hemos dicho que creara, Bootcamp con 98 GB. Esta es la unidad de disco en la que se va a crear esa nueva instalación de Windows. Y ahora cuando el sistema inicie, automáticamente va a entrar dentro del instalador de Windows, tal y como vamos a ver a continuación. Una vez que hemos creado la partición con el espacio reservado para Windows mediante Bootcamp, arrancamos el equipo pulsando la tecla de opción y nos vamos a seleccionar. Y nos encontramos con las siguientes unidades. Por un lado, FIboot, que corresponde a la partición de arranque creada por OpenCore Legacy Patcher. Otro FIboot, que corresponde a la partición para Windows, al arranque de Windows. Macintosh HD, que es donde tenemos instalado nuestro sistema operativo macOS Sonoma. Y Windows, que va a ser la instalación del sistema operativo de Microsoft. Así que entramos en FIboot. Fijaos cómo aparece el logotipo de Windows. Y fijaos que comienza lo que es el programa de instalación. A continuación, en la primera página que nos encontramos, en la primera pantalla, tenemos lo que es la selección del idioma que se va a utilizar para el sistema operativo, los ajustes de fecha y hora y el teclado. Aquí simplemente le indicamos siguiente. Luego nos va a pedir la clave de activación de Microsoft Windows 11. Puesto que no tenemos clave de activación de Microsoft Windows, seleccionamos la opción No tengo clave de producto. En este paso nos va a preguntar, de todas las versiones incluidas dentro de la imagen ISO, cuál es la que queremos instalar. Podemos elegir entre Windows 11 Home, Pro, Education, etc. Nosotros, ya puestos aquí, vamos a seleccionar la opción Pro y le damos a Siguiente. Y fijaos el mensaje que encontramos a continuación. Nos indica que este equipo no puede ejecutar Windows 11. ¿Por qué? En primer lugar, por los requisitos hardware que exige Microsoft Windows. En concreto, lo que exige es que nuestra placa, lo que es nuestra placa base del ordenador, incluya el módulo de plataforma de confianza, TPM. Es un módulo de protección, aparte del procesador, los requisitos de CPU, etc. Así que en principio no podríamos continuar, no tenemos habilitada la opción de Siguiente. Pero aquí es donde entra la magia. Y a continuación vamos a pulsar la siguiente combinación de teclas. Vamos a pulsar la tecla Shift, la tecla de mayúscula, y sin soltarla la tecla F10. Y se nos va a abrir una ventana de símbolo de sistema. Aquí vamos a escribir regedit. Este comando nos va a abrir el editor de registro de Windows. El editor de registro de Windows es donde se encuentra toda la configuración interna, tanto del sistema operativo como de aplicaciones, ajustes, periféricos, hardware, etc. Aquí vamos a abrir la clave o la carpetita que pone HK Local Machine. Dentro de ella vamos a abrir la que pone System y dentro de ella la que pone Setup. Muy bien, ahora vamos a crear dentro de Setup una clave o una carpetita que es la que se va a encargar de hacer un bypass de todo lo que es el chequeo de la configuración de hardware, es decir, que Windows 11 se salte esa comprobación y pueda ser instalado. Así que pulsamos el botón derecho, le decimos Nuevo, clave, y como nombre le ponemos Lab
config. Ahora, dentro de esta clave vamos a crear los siguientes valores, que son todos valores de Word de 32 bits. El primero de ellos, bypass CPU check. Con esto vamos a indicar que se salte la comprobación de la CPU, de los requisitos de la CPU. Y pulsando doble clic en él vamos a poner su información de valor a 1. El siguiente va a ser bypass TPM check y le ponemos también el valor a 1. Doble clic y le ponemos 1. Repetimos el proceso y el siguiente va a ser bypass RAM check y lo ponemos también a 1. Y el último va a ser bypass secure boot check y lo ponemos también a 1. Con estos 4 valores estamos diciendo que se salte la comprobación de CPU, la comprobación del TPM, de la placa lógica, la comprobación de los requisitos de memoria y la comprobación del arranque seguro. Ahora cerramos el registro, cerramos el símbolo de comandos, volvemos atrás, nos aseguramos de tener Windows 11 Pro seleccionado y le damos a siguiente. Y como comprobaréis, ahora nos aparece para aceptar los términos y licencia. Acabamos de hacer que Windows se salte esa comprobación de los recursos que nos impedían que se pudiera instalar. Le damos a siguiente y seleccionamos la partición en la cual se va a instalar Windows, que en nuestro caso es la partición Bootcamp. Siguiente. Si os sale por casualidad que no se puede crear la partición, aunque debería dejar instalarlo, podría ser por el tamaño, lo que podemos hacer es eliminarla y una vez eliminada seleccionar el espacio sin asignar, que va a ser exactamente el mismo. Le damos a siguiente. Recordad que os comenté que había que hacer una distinción entre lo que era una instalación de Windows 11 en un Mac normal y una instalación de Windows 11 en un Mac con OpenCore Legacy Patcher. La diferencia es la siguiente, y es que en un Mac normal, con macOS normal, sin haber aplicado OpenCore Legacy Patcher, nosotros aplicaremos el asistente de Bootcamp y el proceso será todo automático. Solo tenemos que ir siguiente, siguiente, siguiente. Reiniciaremos, crearemos la partición. En el proceso de selección de las particiones del disco duro interno no nos va a dar ningún tipo de error. Simplemente lo vamos a seleccionar y se va a realizar la instalación. Hay que tener en cuenta una cosa que no os he dicho antes, y es que Windows solo se puede instalar en los Mac que tienen procesador Intel. No vamos a poder instalarlo en los nuevos Mac que tienen el procesador de Apple, porque evidentemente la arquitectura de la CPU es totalmente diferente a la arquitectura de Microsoft. Por lo tanto, solo vamos a poder recurrir a Mac que tengan procesador Intel. Y estos pasos que vamos a realizar ahora solo son necesarios para aquellos equipos que tengan instalado OpenCore Legacy Patcher, es decir, que lo hayamos modificado para poder instalar las últimas versiones de macOS. Y va a coger este espacio en disco, crear la partición y empezar la copia de archivos. Este error de que el sistema no puede preparar la partición para Windows sucede porque tenemos instalado OpenCore Legacy Patcher, ¿de acuerdo? Y entonces ahora os voy a decir cómo podemos solucionarlo. Evidentemente ya el proceso, la continuación del proceso de instalación de Windows 11 no va a ser visual, no va a ser tan fácil como si lo estuviésemos haciendo en un equipo que no tuviese OpenCore Legacy Patcher. Pero no os preocupéis porque es muy fácil y solo tenéis que seguir los pasos uno a uno tal y como os indico. Y veréis cómo todo funciona perfectamente al final. Si hemos obtenido ese mensaje de error de que no se puede preparar la partición, tras reiniciar tenemos que hacer lo siguiente. Venirnos aquí donde aparecen todas las particiones del disco duro y fijarnos en estas tres que son las que ha creado al iniciar la instalación de Windows. Una de 100 MB que tiene disponibles 95, otra partición de 16 MB que está reservada y la partición principal donde está el resto del disco duro para la instalación de Windows. Pues estas tres tenemos que eliminarlas. Así que procedemos a eliminarlas. Le damos a aceptar.
Eliminamos la segunda. Eliminamos la tercera. Y ahora creamos una partición nueva en este espacio disponible. A nuevo. Nos aparece el espacio total. Le damos a aplicar. Nos aparecerá un mensaje en el que nos indica que tiene que crear particiones adicionales. Le damos a aceptar. Y ahora nos encontramos de nuevo con las tres particiones. Pues bien, seleccionamos la de mayor tamaño, la de 105 GB. Y la vamos a formatear. Esto va a hacer que esta partición tenga el formato NTFS nativo de Windows. Ahora viene la parte más compleja, puesto que tenemos que volver a trabajar desde símbolo de sistema. Así que pulsamos la tecla Shift y F10. Ahora vamos a entrar en la utilidad que gestiona las particiones de disco. Escribimos disk part y pulsamos intro. Y entramos en la herramienta de gestión de las particiones de disco. Aquí lo primero que vamos a escribir es list vol y nos va a mostrar todos los volúmenes que tenemos en nuestro disco duro. Aquí lo que tenemos que hacer es fijarnos muy bien de la letra de unidad que tiene la partición principal de Windows, la NTFS. Fijaos que es la letra E en nuestro caso. La tenemos aquí, la letra E, la unidad NTFS. Es muy importante que cojáis un papelito y anotéis cómo están etiquetadas las letras de unidad de vuestras particiones o de vuestros discos, porque vamos a hacer referencia a ellas en breve. Por lo tanto, anotadlas en un papel. Tenemos la unidad FAT32, que es la partición EFI, que es la letra C, y el instalador de Windows, que en nuestro caso es la D. Esto es muy importante que lo tengamos presente y que lo anotemos en un papelito. Bien, ahora salimos de aquí. Y fijaos que lo que vamos a hacer ahora, a diferencia de lo que habríamos hecho en el caso de no tener OpenCore Legacy Patcher instalado, en cuyo caso simplemente le diríamos a continuar en el proceso del instalador, ese entorno gráfico del instalador, aquí vamos a tener que realizar la instalación de forma manual. Repito, esto es solo en el caso de que tengamos OpenCore Legacy Patcher y que nos haya dado el mensaje de error anteriormente indicado, el que no pueden prepararse el disco o las particiones de disco. Ahora tenemos que escribir un comando. Este comando lo que va a hacer es obtener la lista de todos los sistemas operativos encontrados dentro del instalador. Si recordáis anteriormente, teníamos Windows Home, Windows Pro, etc. Pues eso lo vamos a obtener con este comando. dism /get --medio win info espacio /win file. Fijaos que win es con M, ¿de acuerdo? Win file d /sources install.win. Con esto lo que le estamos diciendo es que localice todas las versiones que tiene de Windows dentro del fichero install.win, que se encuentra en la unidad D, que recordad que era la partición de instalación, y que nos las muestre en pantalla. Aquí hay que tener en cuenta que hay que sustituir la letra D mayúscula por la letra que veáis que tiene el instalador. Normalmente es la D, pero tenéis que aseguraros de la que os mostró el comando list_vol. Pulsamos intro y nos aparece aquí la lista, fijaos, de todas las versiones de Windows. Home, Home N, Pro, Pro N, etc. Y ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar el deploy,
el deploy o lo que es la instalación en sí, es decir, extraer de la imagen todo el contenido de Windows 11 y copiarlo en esa partición que habíamos elegido para hacer la instalación, que si recordáis es la partición de 105 GB que tenía la letra E, la NTFS que habíamos formateado, ¿verdad? Pues bien, vamos allá. Volveremos a escribir dism espacio barra apply guión medio imagen espacio. Con esto le decimos que tiene que aplicar la imagen que se encuentra en, y aquí pondríamos la letra correspondiente al instalador. En nuestro caso es la D, recordad, depende de los valores obtenidos anteriormente, los que veáis aquí. El instalador nosotros lo tenemos en la unidad D. Por lo tanto, D dos puntos barra sources barra install punto win espacio barra index dos puntos, y aquí ponemos cuál queremos instalar de todos los números que tenemos aquí. Yo voy a instalar Windows 11 Pro. ¿Por qué? Pues porque es un poquito más potente y trae más prestaciones que Windows Home. Pero vosotros podéis instalar el que más os guste, simplemente fijándose en el numerito que aparece aquí. El Pro, en mi caso, es el número 6. Así que voy a poner aquí index 6, espacio, barra, apply, dir, dos puntos. Y aquí ponemos la unidad de destino, es decir, la unidad, la partición que habíamos creado para la instalación, la que habíamos formateado en formato NTFS, la de los 100 GB o del espacio que habéis elegido, que es esta de aquí, la letra E. E, dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, tenemos el comando dism, que indica que tenemos que aplicar una imagen, o sea, hacer el deploy del fichero de imagen localizado en la unidad D, cuyo nombre es install.win dentro de la carpeta sources, y que queremos seleccionar aquella imagen cuyo index es el 6, es decir, Windows Pro, Windows 11 Pro, y que queremos que se aplique en el directorio E2 /. Pulsamos intro y aquí veis cómo se inicia la herramienta de administración y mantenimiento de imágenes de implementación. Ahora se está copiando Windows en nuestro disco duro. Todo eso que veíamos antes de forma visual, mediante las barras de progreso, copiando archivos, preparando archivos, etc. Que fue donde a nosotros nos dio el error. Una vez completado el proceso, ya tenemos Windows instalado. Ahora el paso que nos quedaría es aplicar lo que es el arranque, el sector de arranque, para que pueda iniciar Windows, es decir, el boot. Para eso tenemos que hacer lo siguiente. Escribimos cd boot espacio e2 / Windows, donde E es, como siempre, nuestra unidad de instalación. Pulsamos intro. Si vemos que nos muestra un mensaje de error indicando error al intentar copiar archivos de arranque, tenemos dos posibilidades. La primera sería escribiendo el siguiente comando para forzar la instalación. En este comando que tenemos que poner nos encontramos que forzamos el dcboot a la unidad E2 / Windows, indicándole que la partición EFI está en la letra C y forzando a que se escriba todo. Con ese todo indicamos por un lado lo que es la BIOS y la UEFI, ¿vale? Es decir, esta es la partición de sistema, no la partición de los archivos, la que tiene los archivos de Windows. Esta es la que tiene los archivos de Windows, la letra E, y esta es la partición del sistema. Pulsamos intro.
y ahora nos indica que los archivos de arranque se han creado correctamente. Si esta solución tampoco hubiese funcionado, tendríamos que haberlo hecho directamente desde la utilidad de partición de discos. Es decir, tendríamos que irnos disk part y aquí decirle list disk para que nos muestre los discos. Ahora tenemos que seleccionar aquel disco que contenga la instalación de Windows, es decir, los archivos de Windows. En nuestro caso es el disco de 113 GB, el disco 0, este de aquí, porque este es el que tiene macOS Sonoma. Así que seleccionamos el disco. Select Disk 0, que es nuestra partición de Windows. Y ya tenemos que ese es el disco seleccionado. Ahora vamos a mostrar las particiones de este disco. List Partition. Una vez que le hemos concedido el arranque a la partición de Windows, ahora ya Windows se encuentra instalado y debería ser reconocido como una partición EFI-boot o como una partición Windows dentro del icono de Bootcamp, dentro de lo que es el selector, el boot picker de OpenCore Legacy Patcher. Ahora bien, si sois usuarios o si sois propietarios de un Mac Pro Early 2009, de principios de 2009, es decir, el Mac Pro 4,1, o bien si sois propietarios del Mac Pro 5,1, el de mediados de 2010, o bien un sistema Xserve de comienzos de 2009, el Xserve 3,1, tenéis que hacer lo que se indica a continuación y es no reiniciar ahora, porque antes tenéis que hacer lo siguiente, y lo que tenéis que hacer es eliminar la opción de arranque de Windows desde el selector de arranques del sistema, por un bug que se encuentra en el arranque de Windows y que dejaría el sistema totalmente inutilizable. Así que tenéis que hacer lo que se indica a continuación, única y exclusivamente en el caso de que tengáis uno de los tres sistemas mencionados anteriormente. Ahora ya sí podríamos reiniciar el sistema y dejaremos pulsada la tecla de opción. Fijaos, lo que voy a hacer a continuación es eliminar el pendrive para que nos demos cuenta de lo que tenemos en el sistema. Fijaos, tenemos por un lado EFI-boot para OpenCore Legacy Patcher, Sonoma y Windows. Si entramos aquí en EFI-boot, lo que tenemos es Macintosh HD y Windows con el icono de Bootcamp, que es lo que hemos hecho con el último comando. Vamos a ver qué pasa, porque aún nos queda el último paso, que es hacer la post-instalación, es decir, instalar el software de Bootcamp para que reconozca todos los componentes hardware de nuestro Mac. Ese sería el último paso. Fijaos cómo está completando la detección de dispositivos. Bien, ahora estaremos en el asistente de configuración de Windows. Seleccionamos el país, España. Sí, me veo tele. Seleccionamos el teclado, español. No queremos una segunda distribución. Nos solicita conectarnos a Internet, a la red. Y resulta que si tenemos un equipo que tiene puerto Ethernet, posiblemente podamos hacerlo. Pero es que la mayoría de los portátiles hoy en día no incluyen puerto Ethernet. Y para ello se tiene que usar algún tipo de adaptador. Pero ¿qué pasa si no tengo adaptador? ¿Qué pasa si yo normalmente lo que uso es la Wi-Fi
y resulta que en mi caso los drivers de la Wi-Fi no están instalados. ¿Cómo puedo continuar? Pues bien, aquí entra lo que os comenté al principio, esa carpetita que teníamos dentro de nuestro pendrive, la carpetita que ponía Bootcamp y que contiene todos los drivers de nuestro equipo. Pulsamos la tecla Shift, la tecla de mayúsculas, F10, para que se abra la ventana de símbolo de sistema. Nos vamos a la unidad Bootcamp y aquí es donde tenemos nosotros todos los drivers. Así que seleccionamos Setup.exe, pulsamos Intro y se lanza la aplicación para instalar los drivers que habíamos descargado de este Bootcamp. Le damos a Siguiente, aceptamos los términos e instalar. Se van a ir instalando todos los controladores, tanto de pantalla, de red, etc. ¿Veis cómo ya van apareciendo las redes Wi-Fi? A medida que se van instalando todos los drivers. Fijaos, ya tenemos instalado todos los drivers. Pulsamos en Finalizar. Vamos a decirle ahora mismo que no queremos reiniciar. Seleccionamos nuestra Wi-Fi, ponemos la contraseña, conectamos a la Wi-Fi, le damos a Siguiente. Windows va a empezar a comprobar las actualizaciones que pueda haber pendientes, que sean urgentes o que sean importantes, sobre todo actualizaciones de seguridad. Aceptamos la licencia y le ponemos un nombre a nuestro dispositivo. Por ejemplo, Win11. Siguiente. Completamos la configuración. Vamos a ponerlo, pues no sé, para uso personal. Siguiente. Aquí nos va a pedir si queremos iniciar sesión con la cuenta de Microsoft. Si tenemos un correo electrónico de Microsoft, ponemos nuestro correo electrónico, le damos a Siguiente, ponemos la contraseña, le damos a Iniciar sesión. Si en el proceso de configuración ha detectado que al poner nuestro usuario y nuestra contraseña había ya un equipo con Windows que habíamos estado utilizando en el pasado, o bien mediante una virtualización del sistema, o bien que lo hubiésemos tenido instalado con anterioridad, Windows nos va a permitir importar desde Microsoft OneDrive todo el contenido de carpetas, escritorio, configuraciones, etc., siempre y cuando lo tuviésemos activado. Si no es el caso o si no queremos configurarlo, sino que queremos hacerlo como uno nuevo, entonces simplemente podemos decirle que configure este ordenador como un equipo nuevo. Ya es un poco la elección de cada uno de vosotros. Fijaos que me indica que tengo una copia de seguridad realizada desde el equipo anterior. Esta es la copia de Parallels que yo tenía creada. Yo puedo restaurar las carpetas, aplicaciones, etcétera, o no hacerlo. Yo en principio voy a configurarlo como un equipo nuevo, porque tampoco lo voy a dejar instalado. Pero si quisiéramos, podríamos haber restaurado o restablecido la configuración para dejarlo igual que la versión de Windows que teníamos o que yo tengo, por ejemplo, en mi equipo con Parallels. Esto ya según nuestra elección. Y marcamos, pues bueno, que se ajusta un poquito más a las opciones que nosotros usamos en nuestro equipo. En base a esto, se va a configurar los recursos del sistema. Esto vamos a omitirlo, no tenemos ningún teléfono Android. Aquí si queremos podemos hacer una copia de seguridad de archivos en OneDrive. Aquí nos dice si tenemos Microsoft 365. Vamos a rechazarlo. Esto lo vamos a rechazar. Esto lo vamos a omitir. Y ahora empezaría el sistema a buscar las actualizaciones que queden pendientes. Ahora estaría creando el escritorio y preparándolo todo.
Y como podéis ver aquí, ya tenemos Windows 11 completamente instalado y mostrando el escritorio. Si nos venimos a la configuración, sistema e información, vais a ver aquí cómo tenemos todos los recursos asignados a nuestro equipo. Y aquí tenemos nuestras carpetas de Windows 11. Ahora podríamos instalar, ejecutar cualquier aplicación que necesitara todos los recursos necesarios del equipo. Una aplicación tipo AutoCAD, Maya, un juego, cualquier aplicación que sea exclusiva de Windows o que tengamos con licencia para Windows y que necesite acceder a todos los recursos hardware de nuestro equipo. Y bien, ya hemos llegado a tener nuestro escritorio de Windows y nuestro ordenador Mac con procesador de Intel con macOS Sonoma, como es mi caso, con OpenCore Legacy Patcher, pero también Microsoft Windows 11 de forma nativa en mi Mac y funcionando perfectamente. ¿Qué pasará en un futuro más o menos próximo, dependiendo de si lo necesitamos o no, si queremos desinstalar Windows 11 y queremos dejar únicamente macOS? ¿Cómo podemos eliminar esa partición creada? Para eliminar Windows de nuestro equipo, como podéis ver aquí tenemos nuestra partición de Bootcamp y nuestra partición de arranque de Windows. No lo vamos a hacer desde la utilidad de discos, sino que nos vamos a venir aquí de nuevo a utilidades, al asistente de Bootcamp. Lo abrimos y una vez abierto le decimos continuar. A continuación nos aparece marcada la opción eliminar Windows 10 o versión posterior. Le decimos continuar. Nos informa de que se va a borrar todo el contenido del disco duro, así que tenemos que estar seguros de tener una copia de seguridad o de que ya no vamos a volver a usarlo. Y le decimos restaurar para restaurar nuestro disco a la situación anterior, es decir, sin Bootcamp. Ponemos la contraseña y en este momento se encuentra restaurando el disco, borrando las particiones, reubicando de nuevo todo el espacio libre dentro de la partición que teníamos. Y fijaos que ya se ha eliminado la partición, así que le damos a salir. Nos ha quedado o nos puede haber quedado la partición de arranque del sistema, que no está ni siquiera montada, así que lo que podemos hacer es eliminarla nosotros desde las particiones. Sería esta de aquí, ¿veis? La que pone No Name. Esta sí podemos eliminarla y de esa forma ya todo el espacio se va a asignar al disco duro. Con esto estaríamos eliminando la partición de arranque de Microsoft Windows. Perfecto, ya lo tenemos aquí completado, le damos a aceptar y ya solo tenemos una única partición. Si reiniciamos, comprobaremos que ya solo nos debe aparecer el gestor de arranque de macOS Sonoma con su arranque automático. ¿Veis? Aquí aparece Macintosh HD y listo. Comenzaría a cargar nuestro sistema de macOS Sonoma. Y si os dais cuenta, ya tenemos de nuevo nuestro sistema macOS como nuevo, única y exclusivamente con macOS Sonoma. Quiero daros las gracias si habéis aguantado hasta el final de este vídeo, porque eso significa que realmente estabais interesados en tener Windows en vuestro Mac. Y me encantaría saber qué os ha parecido este proceso. Me gustaría saber qué tal os ha parecido la explicación, si lo habéis encontrado fácil, difícil, si lo habéis entendido, dejádmelo abajo en los comentarios, porque me encantaría tener vuestra opinión. Sé que muchos de vosotros me habéis escrito comentarios indicando que cómo podéis tener instalado Windows en vuestro Mac. Pues aquí lo tenéis. Windows de forma nativa en vuestro Mac y funcionando al 100% con Windows 11. Para todos aquellos que no estáis suscritos, espero que con este vídeo y con el curro que me he pegado en él, os suscribáis, le deis a la campanita para que cada vez que suba un vídeo nuevo os llegue una notificación. A todos los que estáis ya suscritos a mi canal, espero también con este vídeo haber estado a la altura de vuestras expectativas. Y nada más, como siempre, y de nuevo agradeceros enormemente por el tiempo que me habéis dedicado. Me despido de todos vosotros, no sin antes aprovechar para desearos que tengáis un excelente día. Nos vemos en el siguiente vídeo.